5 historias reales que cambiarán tu vida. ¿Alguna vez has sentido que algo o alguien te observa en la oscuridad? Llamado a la acción, con eco fantasmal. Suscríbete ahora o serás el próximo. Si has tenido pesadillas recurrentes que se sienten demasiado reales. Si tu cámara ha captado cosas que no deberían existir. Si alguna vez has sentido que no estás solo en tu propia casa. Este video fue hecho para ti. Activa la campana de notificaciones para no perderte lo que viene después. Comenta "Yo sobreviví" si logras llegar al final del video. Dale like si crees que podrás dormir esta noche. Advertencia final. Lo que estás a punto de ver no es ficción. Son historias reales, y el sujeto de la quinta historia podría estar viéndote ahora mismo. ¿Te atreves a llegar hasta el final? Suscríbete mientras sigas siendo tú mismo. La llamada del número muerto, Ciudad de México, 2021. Era la 1:17 de la mañana cuando mi teléfono sonó. La pantalla mostraba 000 000. Del otro lado, una voz femenina sollozaba. ¿Por qué me abandonaste en el pozo? Colgué, pero al revisar el historial, encontré 7 llamadas salientes, todas a mi propio número. Al día siguiente, mi bañera amaneció llena de agua estancada y cabello negro. El forense al que le mostré la evidencia palideció. Este tipo de cabello lleva muerto más de 50 años. Las llamadas no cesaron. El 13 de cada mes, a la misma hora, el número maldito aparecía en mi pantalla. Pero esa noche, decidí enfrentarlo. Antes de que el reloj marcara la 1:17 de la mañana, llené mi bañera con sal gruesa y encendí velas rojas alrededor, siguiendo un ritual que encontré en un viejo foro de lo sobrenatural. El teléfono sonó. Esta vez, no colgué. ¿Por qué me abandonaste en el pozo?, repitió la voz, pero ahora reconocí el tono. No era solo similar a la mía, era la mía. ¿Qué pozo?, balbuceé, sintiendo como el aire se espesaba. Hubo un silencio. Luego, un susurro rasposo, el de tu sueño. Un escalofrío me recorrió. Desde niño, había soñado con caer en un pozo oscuro, rodeado de cabellos que se enredaban en mis piernas. Pero nunca se lo conté a nadie. De pronto, el agua de la bañera comenzó a burbujear. Algo negro emergió. Una madeja de cabello putrefacto, seguida de una mano hinchada. Intenté retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. La voz en el teléfono ahora salía del agua. Viniste por mí al fin. Las llamas de las velas se torcieron hacia el centro de la bañera, revelando una figura pálida bajo el agua. Tenía mi rostro. El forense había dicho que el cabello llevaba muerto 50 años, la misma edad que yo cumpliría el próximo mes. Pasaron semanas antes de que me atreviera a dormir de nuevo. Cada vez que cerraba los ojos, el pozo aparecía en mis sueños, más profundo, más real. Pero lo peor no era el agua estancada ni los cabellos enredados. Era la voz que susurraba desde el fondo. Soy tú, pero del otro lado. Una mañana, exhausto, me miré al espejo del baño. Al principio, todo parecía normal, hasta que parpadeé. Mi reflejo no lo hizo. Sonrió lentamente, mostrando dientes manchados de tierra, y alzó una mano para tocar el cristal. Cuando lo hizo, el espejo se empañó como si algo frío hubiera exhalado desde dentro. Las palabras aparecieron escritas en el vaho. El pozo está en tu casa. Golpeé el espejo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Entre los fragmentos caídos, algo brilló. Una llave oxidada con una etiqueta de papel amarillento. La reconocí al instante. Era la llave del sótano de mi abuelo, una casa abandonada en Xochimilco donde pasé veranos de niño. Donde, según mi familia, nunca debía bajar al sótano. El forense me llamó esa misma tarde, su voz temblorosa. Analicé el cabello otra vez. Hay ADN tuyo en él, como si lo hubieras perdido hace décadas. Al colgar, el televisor se encendió solo. Mostraba imágenes borrosas de un noticiero antiguo. Tragedia en Xochimilco. Niño desaparece en pozo abandonado. 1971. La foto del niño era idéntica a mis recuerdos de infancia. Solo que yo nací en 1991. El camino a Xochimilco olía a tierra mojada y gasolina vieja. La casa de mi abuelo, una estructura derruida con ventanas como ojos ciegos, se alzaba al final de un callejón invadido por enredaderas. La llave del espejo ardía en mi bolsillo. Al cruzar la puerta, el aire cambió. Olía a almizcle y cabello quemado. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares, pero en todas,
Mi rostro había sido raspado con algo afilado. En el centro de la sala, un viejo teléfono de disco sonó. Lo descolgué. «Baja al sótano», susurró mi propia voz, pero distorsionada, como si hablara bajo el agua. La trampilla bajo la alfombra crujió al abrirse. Los peldaños eran de hueso revestido de cemento, y en cada uno había una fecha tallada. 1971, el año del niño desaparecido. 1991, mi nacimiento. 2021, la primera llamada. 2071. Al final de las escaleras, un pasillo se extendía hacia la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de cabello enredado, y en el techo, docenas de espejos rotos colgaban como estalactitas, reflejando fragmentos de mi cara, pero no siempre la misma. A veces era un niño, otras, un anciano con cicatrices que no reconocía. Al final del corredor, un pozo. No era de piedra, sino hecho de carne petrificada y uñas, con bordes que palpitaban levemente. El agua en su interior era negra y espesa. Y entonces lo vi. Yo mismo, flotando boca abajo bajo la superficie, los ojos abiertos y la boca cosida con hilo negro. De pronto, todas las llamadas que había hecho mi propio número comenzaron a sonar al mismo tiempo desde el pozo. Las voces se superponían. Soy el que cayó. Soy el que empujó. Soy el que sobrevivió. El forense apareció detrás de mí, pero su boca era solo un agujero lleno de telarañas. Susurró: «Este pozo es el espejo de todos tus miedos. Y solo hay una salida». Señaló un último espejo al borde del pozo. Dentro, yo estaba sentado en mi departamento en 2021, sonriendo mientras el teléfono sonaba. «PD, si alguna vez sueñas que caes, no despiertes. El verdadero peligro está en abrir los ojos y darte cuenta de que sigues en el pozo». El pasillo infinito, Hotel del Centro, Puebla, 2019. Me hospedé en la habitación 303 del viejo hotel. A las 3:03 de la mañana, sed me despertó. Al abrir la puerta, el pasillo se extendía decenas de metros más de lo normal. Al final, una silueta con sombrero me hacía señas. Corrí hacia la salida de emergencia, pero cada escalera me devolvía al mismo piso. Finalmente me resguardé en mi cuarto, para encontrar las cobijas dobladas en forma de ataúd y el espejo empañado con un mensaje: «Ya casi es hora». El recepcionista negó todo al otro día, hasta que le mostré las fotos. Su rostro se descompuso. Esa habitación no existe. El 303 fue tapiado en 1987 después del incidente. El recepcionista me arrastró a una pequeña oficina detrás del mostrador, donde el olor a tabaco rancio y papel mohoso era casi insoportable. Sus manos temblaban mientras sacaba un expediente manchado de café. La etiqueta decía: «Habitación 303, prohibido abrir». Dentro, encontré recortes de periódico amarillentos. Misteriosa desaparición de huésped en Hotel del Centro. Abril, 1987. Investigan suicidio colectivo en Puebla. 5 personas se ahorcaron en la misma habitación en una semana. Pero lo más perturbador era la foto Polaroid. Una fila de cuerpos colgando de las vigas del techo, todos con sombreros de ala ancha y los rostros borrados. Y en primer plano, alguien había escrito con lápiz labial: «Nosotros también quisimos escapar». «Nadie sobrevive una noche en el 303», susurró el recepcionista. Los que lo intentaron aparecieron años después en otras habitaciones, colgados, pero con fechas de muerte recientes. Antes de que pudiera preguntar más, el teléfono de recepción sonó. Lo atendí instintivamente. Era mi propia voz, pero distorsionada. «Sube al 4º piso. Él quiere mostrarte algo». Al colgar, noté que el ascensor estaba abierto, como si alguien lo hubiera dejado esperándome. Dentro, el espejo tenía un nuevo mensaje escrito en el vaho: 3:03 de la mañana es la hora del banquete. Cuando las puertas se cerraron, el ascensor comenzó a subir solo, pasando el piso 3. Luego el 4, el 5. Los números seguían aumentando en un edificio que solo tenía 4 pisos. Finalmente se detuvo en el piso 13. Las puertas se abrieron a un pasillo idéntico al de mi pesadilla, pero esta vez, las paredes estaban cubiertas de retratos de los huéspedes desaparecidos. Todos tenían los ojos arrancados y sombreros idénticos al de la silueta. Al final del pasillo, una mesa de banquete estaba servida con platos llenos de uñas, cabellos y dientes. Y en la cabecera, la silueta con sombrero finalmente se volvió. Tenía mi cara, pero no tenía boca.
Solo un hilo negro cosido en forma de sonrisa. El recepcionista me arrastró a una pequeña oficina detrás del mostrador, donde el olor a tabaco rancio y papel mohoso era casi insoportable. Sus manos temblaban mientras sacaba un expediente manchado de café. La etiqueta decía, Habitación 303, prohibido abrir. Dentro, encontré recortes de periódico amarillentos. Misteriosa desaparición de huésped en Hotel del Centro, abril 1987. Investigan suicidio colectivo en Puebla. 5 personas se ahorcaron en la misma habitación en una semana. Pero lo más perturbador era la foto Polaroid. Una fila de cuerpos colgando de las vigas del techo, todos con sombreros de ala ancha y los rostros borrados. Y en primer plano, alguien había escrito con lápiz labial: Nosotros también quisimos escapar. Nadie sobrevive una noche en el 303, susurró el recepcionista. Los que lo intentaron aparecieron años después en otras habitaciones, colgados, pero con fechas de muerte recientes. Antes de que pudiera preguntar más, el teléfono de recepción sonó. Lo atendí instintivamente. Era mi propia voz, pero distorsionada. Sube al 4º piso. Él quiere mostrarte algo. Al colgar, noté que el ascensor estaba abierto, como si alguien lo hubiera dejado esperándome. Dentro, el espejo tenía un nuevo mensaje escrito en el vaho. 3:03 de la mañana es la hora del banquete. Cuando las puertas se cerraron, el ascensor comenzó a subir solo, pasando el piso 3. Luego el 4. El 5. Los números seguían aumentando en un edificio que solo tenía 4 pisos. Finalmente se detuvo en el piso 13. Las puertas se abrieron a un pasillo idéntico al de mi pesadilla, pero esta vez, las paredes estaban cubiertas de retratos de los huéspedes desaparecidos. Todos tenían los ojos arrancados y sombreros idénticos al de la silueta. Al final del pasillo, una mesa de banquete estaba servida con platos llenos de uñas, cabellos y dientes. Y en la cabecera, la silueta con sombrero finalmente se volvió. Tenía mi cara, pero no tenía boca. Solo un hilo negro cosido en forma de sonrisa. PD, si alguna vez te hospedas en el piso 13 de un hotel, revisa bajo la cama. Si encuentras un sombrero, es demasiado tarde. Ya eres parte del banquete. 3. El niño del metro, línea 3, CMX, 2020. Filmaba documental sobre leyendas urbanas cuando lo vi. Un niño con overol azul jugando solo en andén desierto de Metro Hospital General. Su rostro parecía borroso en mi cámara. Al acercarme, me extendió una moneda de 20 centavos, acuñada en 1962. Cuando volteé a pedir ayuda al guardia, el niño había desaparecido, pero la moneda ardía en mi mano. Investigando descubrí que en 1963, un niño llamado Miguel Ángel murió atrapado en los túneles durante construcción. Su descripción coincidía exactamente, excepto por un detalle. En el reporte decía que llevaba overol rojo. Me corrigió el archivista con voz temblorosa. Las monedas seguían apareciendo. Dentro de mis zapatos, bajo la almohada, en el depósito del refrigerador, siempre en grupos de 3, siempre quemando al tacto como si acabaran de salir de una hoguera invisible. La última vez que revisé mi material documental, descubrí algo escalofriante. En todas las tomas donde el niño aparecía, ahora se veía claramente su rostro, y era idéntico al mío a los 7 años. Decidí volver al Metro Hospital General, esta vez a las 3 de la mañana, cuando el sistema cierra por mantenimiento. Llevé una bolsa de sal, 3 velas negras y la primera moneda que encontré, ya fría, pero con un hoyo perforado en el centro, como si alguien la hubiera usado como collar. El andén estaba vacío, pero el aire olía a carbón y aceite quemado, un aroma anticuado que no correspondía a los trenes modernos. De pronto, escuché risas infantiles provenientes del túnel. Seguí el sonido hasta una puerta de mantenimiento oxidada marcada con un símbolo que reconocí de los archivos. Acceso 7B, clausurado en 1963 por colapso estructural. Dentro, encontré un tramo de vías abandonadas cubiertas de polvo, excepto por 3 pares de huellas pequeñas que llevaban a un vagón detenido, un modelo antiguo que ya no circulaba. Al subir, el interior estaba impecable, como recién salido de fábrica en los años 60. En un asiento, 3 monedas humeantes formaban un triángulo. Cuando las toqué, el vagón se sacudió violentamente y las luces parpadearon, revelando a 3 niños idénticos sentados frente a mí. El de overol azul, el que vi originalmente. El de overol rojo, el Miguel Ángel histórico. Yo a los 7 años, con el overol de mi primera comunión.
Jugamos a las escondidas, dijeron al unísono, sus voces superpuestas como una cinta mal grabada. Pero uno siempre se pierde. ¿Quieres ser el próximo? Las paredes del vagón comenzaron a sangrar fotos de archivo de niños desaparecidos en el metro desde 1963, todos con overoles de colores brillantes. Entonces entendí el patrón. Cada 3 décadas, el túnel atrapa a un nuevo niño para reemplazar a Miguel Ángel. Y las monedas eran boletos. El vagón aceleró de repente, adentrándose en un túnel que no aparecía en los mapas. El niño de overol rojo se acercó y me entregó algo helado. Una cuarta moneda, esta vez con mi fecha de nacimiento grabada. Las monedas ya sumaban 6. La séptima, la que llevaba mi fecha de nacimiento, latía en mi bolsillo como un corazón diminuto. Regresé al archivo histórico, esta vez revisando registros de accidentes en el metro cada 30 años. 1963, Miguel Ángel, overol rojo. 1993, una niña llamada Lucía, vestido amarillo, desaparecida en la estación Valderas. 2023, ¿sería yo? El archivista, un hombre mayor con gafas gruesas, palideció cuando le mostré las monedas. Esto es un peaje, susurró. Los niños de metro pagan con ellas, pero no con dinero. Señaló los hoyos en las monedas. Cada uno representa un año de vida robado. Esa noche, soñé con el vagón fantasma. Los 3 niños jugaban a las estatuas, pero cuando me acerqué, vi sus caras. Miguel Ángel tenía los ojos cosidos con hilo negro. La niña de 1993 no tenía boca. Mi yo de 7 años llevaba mi ropa actual. Desperté con un grito ahogado. Alguien había dejado 7 monedas alineadas en mi mesa de noche, formando una flecha que apuntaba a la puerta. El juego final había comenzado. Siguiendo las monedas, que ahora ardían tanto que dejaban marcas en el suelo, llegué a una estación abandonada bajo el Metro Hospital General. Las paredes estaban cubiertas de nombres garabateados por generaciones de niños perdidos. En el centro, un viejo tren de los años 60 esperaba con las puertas abiertas. Dentro, los 3 niños ocupaban asientos formando un círculo. En el centro, un juego de la olla pintado en el piso del vagón, con casillas que mostraban años. 1963, 1993, 2023. Tira tu moneda, dijeron al unísono. Cuando la séptima moneda cayó en la casilla asterisco 2023 asterisco, las luces se apagaron, al encenderse nuevamente. Miguel Ángel ahora usaba overol nuevo. Lucía tenía un vestido limpio. Mi yo niño comenzaba a desvanecerse. Y yo sentía el frío del acero bajo mis pies. Miré hacia abajo. Llevaba un overol azul. PD. Si alguna vez escuchas risas en los túneles del metro después de medianoche, cierra los ojos y cuenta hasta 7. Si al abrirlos ves monedas en el suelo, corre. El juego ya eligió a su siguiente jugador. 4. El retrato que envejece. Hacienda abandonada. Querétaro, 2018. Explorando una vieja casona, encontré un retrato de familia del siglo XIX. Lo peculiar, el niño en la pintura parpadeó. Lo llevé a mi estudio. En una semana, la imagen había cambiado. Ahora mostraba a la familia envejecida décadas, con expresiones de terror. Al mes, el lienzo retrataba solo al niño, adulto y con mirada demencial. La última fotografía que tomé muestra algo espantoso. El niño ahora sostiene un cuadro más pequeño, donde se ve mi rostro empezando a aparecer entre la familia. El experto en arte que consulté huyó al verla. Esa técnica de pintura no existía en esa época. El cuadro ahora colgaba en mi dormitorio porque temía dejarlo solo. Cada mañana encontraba cambios sutiles. Día 8. El niño adulto en el retrato sostenía un reloj de arena cuyo contenido parecía moverse. Día 14. Apareció un nuevo personaje tras la familia. Una figura alta sin rostro, con manos alargadas que se extendían hacia los retratados. Día 21. Mi rostro en el pequeño cuadro interior ya era reconocible, pero con ojos vacíos y boca cosida. El experto que huyó dejó atrás sus notas. Entre ellas destacaba una frase. El artista firmó como Lázaro de Viterbo, pero ese pintor desapareció en 1887 junto a toda su familia, según dicen, dentro de uno de sus propios cuadros. Una noche desperté con el sonido de pinceladas húmedas. El cuadro brillaba con una luz opalina. Al acercarme, vi con horror que la figura sin rostro ahora tenía rasgos, los míos, pero distorsionados como reflejados en un espejo de feria.
El pequeño cuadro que el niño sostenía mostraba mi dormitorio actual, conmigo mismo dormido en la cama. El reloj de arena en la pintura marcaba solo unos granos de arena restantes. Al día siguiente, recibí un paquete anónimo. Dentro había un frasco de trementina del siglo XIX, aún sellado. Una nota manchada de óleo, para limpiar el lienzo. Úsalo cuando estés listo para pintar tu propio final. Esa tarde, al revisar fotografías antiguas de la hacienda, descubrí algo que detuvo mi respiración. En una imagen de 1920, colgada en la pared trasera de la sala principal, se distinguía claramente el mismo retrato familiar, pero ahora incluía al experto en arte que había consultado, con la misma expresión petrificada que mi rostro estaba adoptando en el cuadro. El cuadro ahora colgaba en mi dormitorio porque temía dejarlo solo. Cada mañana encontraba cambios sutiles. Día 8. El niño adulto en el retrato sostenía un reloj de arena cuyo contenido parecía moverse. Día 14. Apareció un nuevo personaje tras la familia, una figura alta sin rostro, con manos alargadas que se extendían hacia los retratados. Día 21. Mi rostro en el pequeño cuadro interior ya era reconocible, pero con ojos vacíos y boca cosida. El experto que huyó dejó atrás sus notas. Entre ellas destacaba una frase. El artista firmó como Lázaro de Viterbo, pero ese pintor desapareció en 1887 junto a toda su familia, según dicen, dentro de uno de sus propios cuadros. Una noche desperté con el sonido de pinceladas húmedas. El cuadro brillaba con una luz opalina. Al acercarme, vi con horror que la figura sin rostro ahora tenía rasgos, los míos, pero distorsionados como reflejados en un espejo de feria. El pequeño cuadro que el niño sostenía mostraba mi dormitorio actual, conmigo mismo dormido en la cama. El reloj de arena en la pintura marcaba solo unos granos de arena restantes. Al día siguiente, recibí un paquete anónimo. Dentro había un frasco de trementina del siglo XIX, aún sellado. Una nota manchada de óleo, para limpiar el lienzo. Úsalo cuando estés listo para pintar tu propio final. Esa tarde, al revisar fotografías antiguas de la hacienda, descubrí algo que detuvo mi respiración. En una imagen de 1920, colgada en la pared trasera de la sala principal, se distinguía claramente el mismo retrato familiar, pero ahora incluía al experto en arte que había consultado, con la misma expresión petrificada que mi rostro estaba adoptando en el cuadro. El cuadro ahora colgaba en mi dormitorio porque temía dejarlo solo. Cada mañana encontraba cambios sutiles. Día 8. El niño adulto en el retrato sostenía un reloj de arena cuyo contenido parecía moverse. Día 14. Apareció un nuevo personaje tras la familia, una figura alta sin rostro, con manos alargadas que se extendían hacia los retratados. Día 21. Mi rostro en el pequeño cuadro interior ya era reconocible, pero con ojos vacíos y boca cosida. El experto que huyó dejó atrás sus notas. Entre ellas destacaba una frase. El artista firmó como Lázaro de Viterbo, pero ese pintor desapareció en 1887 junto a toda su familia, según dicen, dentro de uno de sus propios cuadros. Una noche desperté con el sonido de pinceladas húmedas. El cuadro brillaba con una luz opalina. Al acercarme, vi con horror que la figura sin rostro ahora tenía rasgos, los míos, pero distorsionados como reflejados en un espejo de feria. El pequeño cuadro que el niño sostenía mostraba mi dormitorio actual, conmigo mismo dormido en la cama. El reloj de arena en la pintura marcaba solo unos granos de arena restantes. Al día siguiente, recibí un paquete anónimo. Dentro había un frasco de trementina del siglo XIX, aún sellado. Una nota manchada de óleo, para limpiar el lienzo. Úsalo cuando estés listo para pintar tu propio final. Esa tarde, al revisar fotografías antiguas de la hacienda, descubrí algo que detuvo mi respiración. En una imagen de 1920, colgada en la pared trasera de la sala principal, se distinguía claramente el mismo retrato familiar, pero ahora incluía al experto en arte que había consultado, con la misma expresión petrificada que mi rostro estaba adoptando en el cuadro. El olor a óleo rancio se había impregnado en mi apartamento. Las últimas noches soñaba con pinceles que se movían solos, pintando mi reflejo en superficies que no eran espejos, el agua del café, las ventanas empañadas, incluso en el fondo de mis ojos cuando parpadeaba demasiado lento. Al amanecer del día 28, el cuadro había cambiado drásticamente. La figura sin rostro ahora era yo,
pero con ropas del siglo XIX y piel de óleo secándose en grietas. El niño demencial sostenía mi retrato, donde mi imagen aparecía borrándose progresivamente. El reloj de arena mostraba solo 3 granos de arena suspendidos. Decidí usar la trementina antigua. Al destapar el frasco, un aroma a almendras amargas llenó la habitación. Cuando toqué el lienzo con un trapo empapado, la pintura gritó. No era metafórico. Un alarido agudo salió del cuadro mientras la trementina disolvía parte del fondo, revelando capas inferiores. Docenas de rostros superpuestos, todos con expresiones de terror idéntico, todos con mis facciones en distintas etapas de vida. El niño en el cuadro comenzó a golpear el vidrio de la pintura desde dentro, sus dedos dejando hendiduras reales en el lienzo. Su voz salió distorsionada. Nos cambiamos de lugar o nos secamos juntos. Tomé un pincel de pelo de Marta que venía en el paquete y, con manos temblorosas, pinté una puerta en el margen derecho del cuadro. Al dar la última pincelada, todas las figuras en el cuadro giraron hacia la puerta pintada. La trementina comenzó a hervir en su frasco, disolviendo selectivamente solo mi rostro del pequeño cuadro interior. El niño demencial extendió su mano hacia mí, pero esta vez no en gesto de amenaza, sino de auxilio. El experto en arte apareció en mi puerta al mediodía, sus ojos inyectados en sangre. Traía un caballete antiguo y un mensaje escrito en español del siglo XIX. El que pinta su escape queda atrapado en el marco. El verdadero artista sabe que solo hay una salida: firmar el cuadro. Al voltear, vi que en la esquina inferior derecha del lienzo, donde antes estaba la firma LV, ahora aparecía un espacio en blanco, con el contorno apenas visible de lo que sería mi propia firma. PD. Los museos están llenos de retratos que observan a los visitantes con ojos que parpadean cuando nadie mira. La próxima vez que veas uno, revisa la firma. Si las iniciales coinciden con tus propias letras, ya estás en la lista del próximo retrato familiar. 5. Mi propio fúnebre. Callejón de Dolores, Guanajuato, 2022. La historia que me hizo renunciar. Grabando en un callejón famoso por apariciones, mi cámara captó mi propia figura parada 50 metros adelante, con traje negro. Al acercarme, yo levantó la cabeza, revelando ojos completamente blancos y una sonrisa desencajada. Corrí, pero al revisar el metraje, el terror verdadero apareció. En cada cuadro, el doppelganger estaba más cerca de lo que recordaba. La secuencia final muestra nuestras caras casi tocándose. Y entonces la pantalla se llena de estática por exactamente 6 minutos y 6 segundos. Cuando la luz regresó, yo estaba solo, pero el audio captó claramente un susurro en estéreo. Ya nos encontramos. Después del incidente, revisé el metraje frame por frame. En el segundo exacto en que la pantalla se llenó de estática, algo sobresalía entre los píxeles, una mano pálida emergiendo de la pantalla hacia mi reflejo. El audio ocultaba más secretos. Al invertir la grabación y reducir la velocidad, una voz susurraba en latín. Iterum convenimus in tenebris. Nos volvemos a encontrar en la oscuridad. Regresé al callejón de Dolores al mediodía, cuando el sol baña directamente el empedrado. Llevaba un espejo de bolsillo y sal gruesa. En el lugar exacto donde apareció mi doppelganger, el pavimento estaba anormalmente frío y cubierto de mis propias huellas digitales. Pero había un problema. Eran invertidas, como si hubieran sido dejadas por alguien reflejado. Al colocar el espejo sobre ellas, las huellas coincidían perfectamente con las mías. Un vendedor ambulante se acercó, sus ojos vidriosos fijos en mi pecho. «El señor del espejo te está cobrando la deuda», murmuró, señalando algo detrás de mí. Al voltear, vi mi reflejo en un vidrio de ventana antigua, pero no imitaba mis movimientos. Lentamente, alzó una cámara idéntica a la mía y comenzó a grabarme. A través del lente de mi propia cámara, vi que su grabadora mostraba. Primer frame, yo parado donde estoy ahora. Frame 66, el reflejo caminando hacia mí. Frame 666, nuestras caras fusionándose en una sola imagen distorsionada. El vendedor dejó caer un objeto en mis manos antes de huir, un viejo negativo fotográfico. Al sostenerlo a la luz, mostraba una escena espeluznante. Una procesión fúnebre en el callejón, donde todos los dolientes tenían mi rostro. Esa noche, mientras revisaba el material en mi computadora, noté que mi reflejo en la pantalla parpadeaba con retraso. Cuando me incliné para ver mejor, la imagen en el monitor sonrió y apuntó hacia mi espalda. Detrás de mí,
La cámara que había dejado apagada en mi escritorio ahora mostraba RC en rojo. El negativo fotográfico comenzó a sangrar. Gotas de un líquido espeso y plateado, mercurio de espejos rotos, caían sobre mi escritorio, formando letras que reconocí al instante. Callejón de Dolores, 6:06 de la tarde. Miré por la ventana. El atardecer teñía Guanajuato de rojo sangre, pero algo era distinto. En cada superficie reflectante de la ciudad, ventanas, charcos, faroles, mi reflejo había comenzado a marchar en la misma dirección. Decidí seguir la procesión de espejos. El Callejón de Dolores estaba irreconocible. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, todas mostrando diferentes versiones de mi cadáver. El empedrado brillaba como obsidiana pulida, reflejando no el cielo, sino un corredor infinito de espejos. Mi cámara, que llevaba colgada al cuello, registraba 6.06 FPS cuadros por segundo, aunque estaba configurada para 60. En el lugar exacto donde apareció mi doppelganger por primera vez, encontré un espejo de cuerpo completo apoyado contra la pared. Su marco era de ébano tallado con 6 figuras idénticas sosteniendo ataúdes en miniatura. Cuando me paré frente a él, el reflejo mostró: primeros 6 segundos, yo normal. Siguientes 6 minutos, mi imagen envejecía aceleradamente. En el minuto 6, el reflejo abrió la boca para revelar otro espejo dentro de su garganta. Y en ese espejo interior, vi la verdad. El Callejón de Dolores no era un lugar, era una ceremonia. Cada 6 años, 6 meses y 6 días, el Señor del Espejo, un antiguo fotógrafo obsesionado con la inmortalidad, elegía a un nuevo espejo humano. Yo era el 6º candidato. Los 5 doppelgangers anteriores emergieron de los reflejos alrededor, cada uno más deteriorado que el anterior. El primero 1890 solo le faltaban los ojos. El quinto 1980 era poco más que una silueta de plata derretida. El 6º espacio estaba vacío. Para mí, el doppelganger original, el de traje negro, apareció detrás de mi reflejo, sus manos blancas rodeando mi cuello en el vidrio. Susurró las palabras finales. Toda fotografía es un funeral en miniatura. Sonríe para tu última toma. La cámara que colgaba de mi cuello empezó a grabar automáticamente, esta vez mostrando: Fram 1, yo mirando al espejo. Fram 6, el doppelganger abrazándome desde dentro. Fram 666, solo el traje negro vacío, sosteniendo la cámara, apuntando hacia un nuevo turista que entraba al callejón. PD, si alguna vez visitas Guanajuato y te ofrecen una foto gratis, revisa bien el lente. Si en el reflejo aparece alguien que no está en la escena, rompe la cámara inmediatamente. El 7º espejo siempre necesita un nuevo ocupante. Estas no son simples historias, son advertencias. Y ahora que las conoces, ellos te conocen a ti. Conviértete en parte de esta pesadilla. Suscríbete antes de que el video desaparezca, como los testigos de estos casos. Activa la campana o quizá no escuches cuando llamen a tu puerta esta noche. Comenta: protégeme, Santa Muerte, aunque quizá ya sea demasiado tarde para ti. Advertencia final. Si después de ver esto, asterisco tu teléfono marca solo a las 3:17 am asterisco, encuentras huellas de barro que llevan a tu cama, o ves a alguien idéntico a ti en tus fotos, no busques ayuda, ya eres parte del experimento. Suscríbete si crees que sobrevivirás a la próxima entrega.